Bueno, tenemos nuevo video y antes que nada, antes de iniciar, quisiera agradecer a todas las personas que me han apoyado, a las personas que hicieron posible este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de Gas Gas. Hemos visto cómo ha incursionado esta nueva marca en el país, una marca muy interesante que tiene unos segmentos muy interesantes. Tenemos de motocross, tendríamos de enduro, tendríamos dos motos muy interesantes de calle, que a mí a modo personal me encantan, y algunas otras como son el trial y las que vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, antes que nada, para explicar bien las diferencias entre segmentos, debemos explicar en qué consiste cada modalidad. Empezaremos por el motocross. El motocross básicamente es una especialidad que se desarrolla en circuitos cerrados. Dichos circuitos de tierra tienen grandes saltos, curvas muy pronunciadas de manera artificial. Dentro del cross debemos saber que hay dos tipos normalmente, el de exteriores y el de interiores o superior, también lo llamaremos supercross. En las carreras de cross de exteriores, como ya se dice el nombre, se lleva a cabo en circuitos al aire libre. En estos circuitos hay muchas más rectas, los saltos son más largos, más altos, las curvas suelen ser más abiertas y en los de interior pues se corre en estadios mayormente. Por la asignación de los estadios pues obviamente sabemos que habrá falta de circuitos, tendrán curvas más cerradas, muy pocas rectas y además bastante cortas. Los saltos en estos circuitos le dan muchísima importancia a la competencia, ya que hay series de saltos que son para conseguir mejores tiempos, ¿sí? Aparte de estas secciones, en todos los circuitos existen unas zonas que pueden ser muy rápidas o muy lentas, según las coge el piloto, según esté designado, según sea la modificación o configuración de la pista. Estas son los whoops o zonas de montículos seguidos. Son más o menos de metro y medio de altura y están muy seguidos, son como baches muy seguidos en los que se puede conseguir mejor tiempo o pueden tener un golpe dependiendo de cómo tú los tomes, ¿sí? Dentro del segmento tendríamos las motos MC, que sería la gama motocross de Gas Gas. Tendríamos las motos MC y MCF. Siempre que escuchemos o leamos una F al final de las referencias, significa que es de cuatro tiempos de four stroke, ¿sí? Entonces, las MC serían motocross de dos tiempos. MCF sería motocross de cuatro tiempos. En el enduro es un poquito más diferente, ya que el enduro es más de exploración. Nos enfrentamos a retos de la naturaleza, como pueden ser larguísimas subidas, como paredes, ríos y barrizales imposibles. Bancos que mayormente se le llama trampas de arena, ¿sí? Rocas gigantescas, que son una combinación de todo lo anterior en una cuesta gigantesca, ¿sí? Aquí lo importante es la técnica, aquí va muy de la mano el piloto y la moto que tenga, ¿sí? Por eso es muy importante centrarse en qué moto quieres y cómo la vas a escoger para lo que necesites, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho, aquí es muy importante la resistencia y técnica que tenga el piloto, ¿sí? Ya que este debe rodar en condiciones muy adversas y no tanto de ir rápido, sino esquivar y resistir todas estas condiciones que le antepone el camino. Bueno, dentro del enduro hay varias modalidades. Está el enduro por excelencia, que son carreras en el medio natural de un punto A a un punto B, ¿sí? Pasando por diversos puntos de control. Está el enduro indoor, o de interiores, ¿sí? Que es el enduro, pero con muchísimo de motocross, ya que se desarrolla en circuitos cerrados, en estadios cubiertos, como ya lo hemos mencionado. En estas carreras tenemos que superar zonas de vadeo, zonas de rocas, zonas que tienen montañas de troncos, zonas de arena y de vez en cuando subir alguna pared. También existe otra modalidad bastante parecida a la anterior, solo que se desarrolla en el exterior y en vez de carreras contra otros corredores, corremos contra el cronómetro. Son las denominadas cronos o cronometradas. Aunque también se da el caso de que hagan carreras en estos circuitos, ¿sí? Contra otros pilotos y tras del hecho tenemos un tiempo. Para este segmento de enduro tenemos las motos EC de gama enduro, ¿sí? EC para motos de dos tiempos y SF para todas las de cuatro tiempos. Por último, está el que me encanta por excelencia, por su forma de ser, por las motos, que sería el Supermotard o Supermoto. Aquí hay que ser bastante
hay que ser muy rápido, tener muchísimos reflejos, porque muchas veces se va a 150 por 150 kilómetros por hora por circuitos de karting. Sabemos que los circuitos de karting son muy cerrados, de curvas muy pequeñas, muy cortas. Tenemos muy pocas zonas donde hay que acelerar, casi siempre estamos en curvas. ¿Sí? Son circuitos pensados especialmente para esta especialidad, o en circuitos pensados especialmente para el supermoto. Es muy difícil encontrar un circuito que esté 100% dedicado al supermotar, porque pues la mayoría de veces se combina el de karting y el de supermoto, ya que van un poquito ligados por su forma de ser. Aquí se mezcla un poco el estilo de conducción en carreras de carretera, ¿sí? Pero con más derrapes. Como ya lo había dicho, tenemos curvas muy contiguas y vamos a 150, nos toca acelerar un poco, derrapar un poco la moto y tomar una curva, ¿sí? Porque nos damos cuenta que tenemos que disminuir muchísimo la velocidad en el menor espacio posible para tomar curvas bastante cerradas, como ya lo había dicho. Y pues obviamente esta es la naturaleza del karting, ¿sí? ¿Esto para qué? Para conseguir mejores tiempos. Todo esto está combinado con el estilo de motocross, obviamente, ya que se combinan zonas de asfalto, con zonas de tierra, con saltos, con curvas y sobre todo con los famosísimos whoops, ¿sí? Después de esta pequeña explicación, pues vamos un poco con lo que nos importa de verdad. Las motos, estructuralmente, son todas casi iguales, ya que tienen el mismo parte ciclo, ¿sí? Se parecen muchísimo en cuanto a suspensión, forma del chasis, manilares, suspensiones delanteras, motores, cambian un poquitico, ¿sí? Entonces, estas motos son muy parecidas, como ya lo había dicho, en cuanto a chasis, sobre todo en su parte ciclo, ¿sí? En suspensiones, frenos, manilares, basculantes. En el motor y en las ruedas es donde de verdad vamos a notar las diferencias, ¿sí? Empezamos con las motos de motocross. Estas motos tienen una suspensión bastante dura para aguantar los saltos y los continuos golpes con el suelo, ¿sí? Los frenos de disco son bastante perforados para refrigerarlos mejor, lobulados, como se conoce normalmente, en su circunferencia para así evacuar si lo hubiera barro que se tome o se apodere o se incruste en las horquillas, donde van ubicadas las pastillas. La rueda delantera es la misma de enduro, que es un Rim 21, aunque con neumáticos diferentes. Vemos que los tacos o el canaleado de las llantas es un poquito más pronunciado para poder agarrarse bien en la pista. La llanta trasera suele ser de 19 pulgadas, ¿sí? Con neumáticos no muy anchos, no tanto como los de enduro o los de supermoto. Ambas ruedas montan neumáticos de tacos y con dibujos bastante pronunciados, como ya lo había dicho. Esto dependerá sobre todo del tipo de terreno, del circuito por el que rodemos. El motor de cross es muchísimo más explosivo, con una entrega de potencia más brusca y a partir del rango medio de revoluciones del motor y alcanzando un punto máximo de potencia en el rango superior de RPM. La entrega máxima de par puede ser en el rango medio alto de RPM, más o menos. Por esta razón debemos rodar con la moto bastante más acelerada, casi siempre tocándola un poquito de acelerador, aunque en motores de 4 tiempos podemos dejarlos caer un poquito de vueltas, ya que estos recuperan con facilidad. Cosa que no se puede hacer con los motores de 2 tiempos, obviamente, por el comportamiento, el cual es muchísimo más agresivo. Motores pequeños, más o menos de menores a los 150, 140 centímetros cúbicos. Las motos de enduro es fácilmente diferenciable de las de cross, dado que estas llevan caretas con foco, tenemos lámpara delantera para poder iluminarnos, intermitentes, parales, la que mal llamamos pata de posición, luz de posición, digamos las direccionales, portamatrículas. Las suspensiones suelen ser mucho más blandas que las de cross, porque al circular por el monte encontramos con mucho más baches que en el peor circuito de cross. Es muy difícil ir con una moto de suspensión rígida. Bueno, además de esto, de ofrecer mayor confort en la marcha de tracción en situaciones adversas al usuario, estas motos no son muy aconsejables para saltar por la suspensión que tienen, ya que es muy blanda. Al saltar con una moto de estas, pues obviamente vamos a golpear la parte donde tenemos el motor o el chasis. Bueno,
No podemos hacer freestyle con esta moto, ya que el freestyle también es para saltos, aunque un momento podríamos ajustar las suspensiones, cambiarlas, o si la moto o el tipo de suspensión se puede regular un poquito en precarga y en rebote, podríamos de pronto hacerlo. Bueno, la rueda es de 21 más o menos y la trasera de 18. Un poquito menos pronunciado el tipo de taco o de canaleado de la llanta, porque pues el enduro es un poquito más de exploración, como ya lo habíamos dicho, no necesitamos tanto agarre como en el motocross. Pues bueno, el neumático debe ser de mayor perfil para poder soportar el terreno por el que se rueda. El manillar es un poquito más estrecho y pues más planos, y son un poquito más planos que las de motocross, porque hay veces en las que debemos pasar por zonas muy estrechas para poder mover la moto con mayor facilidad y en condiciones difíciles. Por ejemplo, en un circuito de trail donde haya muchos árboles, debemos pasar en medio de ellos o esquivarlos. Un manillar como el de motocross nos haría muchísimo daño o nos haría golpear. Dado que no necesitamos controlarla tanto ni en el aire y pues necesitamos curvear mucho entre obstáculos. El avance de la horquilla suele ser mayor que en las de cross, porque en esta circulamos pues a mayor velocidad, por lo que necesitamos mayor estabilidad. El asiento suele ser más alto porque vamos casi siempre sentados, ya que es exploración, como ya lo había dicho. Siempre vamos por terrenos llanos hasta cuando encontramos una pendiente. Bueno, el depósito de gasolina suele ser mucho mayor que en las de motocross, porque pues tiene que recorrer muchísimos tramos largos o se utilizan por mucho más tiempo que las de motocross. Los frenos son los mismos que los de cross, variando únicamente que solo a veces el compuesto de pastillas, pero esto es más que todo por el fabricante o por las pastillas que tengamos en el mercado. El motor de enduro tiene un reparto de potencia más lineal que la de cross. Su entrega de potencia alcanza su máximo en un rango medio de RPM medio alto, ¿sí? Y entrega máximo en un par de las RPM bajas, ya que necesitamos arrancar con muchísima velocidad para subir paredes o colinas, para aguantar también las continuas caídas de vueltas provocadas por la fuerte subida, como ya lo había dicho, y el mal estado del terreno por el que se rueda. También encontraremos una gran diferencia en el embrague. Estos motores y en estos el embrague va mucho más reforzado, es mucho más lineal que en el embrague de las motos de motocross, debido a que muchas veces necesitaremos tirar del embrague durante un trial, sobre una subida de cuesta muy difícil, para subir escalones gigantescos como en el trial. También encontraremos otra diferencia fundamental entre estas dos motos, y es el precio. Además, también contaríamos en las motos de enduro con bomba de autolubricación e inyección electrónica, la cual denominaríamos TPI. KTM le da nombre a esta inyección TPI por su forma y distribución. También tenemos aspiración de combustible más eficiente con el TPI, controlada para las necesidades del enduro, por temas de regulación. En el motocross, para motos de dos tiempos, obviamente, aún se utilizan carburadores, ¿sí? En el motocross, y premezcla de combustible. La premezcla se hace entre combustible y aceite lubricante de motor, ¿sí? Obviamente debe ser especialmente aceite para dos tiempos. No es el mismo aceite que llevamos en la caja mecánica, sino que es aceite de lubricación para motor. Bueno, como ya lo había dicho, se utilizan carburadores y premezcla. No cuentan con bomba de autolubricación, por eso se debe hacer y realizar la premezcla, a diferencia de las enduro, que sí tendría inyección electrónica, la bomba de autolubricación y otros sistemas que no contaríamos con las motocross. En el que sí también tenemos para motocross sistema de inyección electrónica, sería para las motos de cuatro tiempos, ya que la inyección electrónica y los motores de cuatro tiempos se llevan muy bien y entregan muchísimo mejor las capacidades de los motores de cuatro tiempos que cuentan con inyección. Y además también por regulaciones, por homologaciones y por temas ambientales. Bueno, la moto de Supermotar es una moto full de motocross, es una moto de motocross preferiblemente, ¿sí? Ya que en esta especialidad se rueda muchísimo a fondo y necesitamos usar las vueltas más altas del motor. Pero también podemos usar una moto de enduro. Lo principal para hacer supermotar son las ruedas, los frenos y suspensiones,
ya que rodamos en asfalto y usaremos llantas de perfil 17 tanto adelante como atrás. Eso sí, la llanta trasera debe ser un poquito más ancha que la delantera. Los neumáticos para rodar por el asfalto serán lisos con un rayado o con un rayado no muy pronunciado. El guardabarros delantero debe ser un poquito más corto. Si vamos a convertir una moto de enduro o de motocross en supermoto, debemos cambiar el guardabarros, ¿sí? Porque debe ser un poquito más corto para temas de aerodinámica, por temas de estética también. Los frenos son completamente distintos a los que las motos de motocross o enduro, ya que en este tipo de conducción se recalienta muchísimo los frenos, ¿sí? Por el tipo de pistas. Se sustituye el filtro de aire por uno con más caudal y se aumenta un poco el paso de gasolina para que la moto vaya un poco más revolucionada y responda mejor a las fuertes aceleraciones y al tiempo en el que se mantiene la mariposa. También a modo de protección se montan guardamanos con refuerzos de aluminio o carbono. Para la práctica de supermotar es imprescindible que el uso de monopiel, monotraje y deslizaderas, debido sobre todo al gran poder de abrasión que contiene la pista. Hemos visto la llegada de GasGas a Colombia y con ella motos con muchísimas prestaciones, con propuestas muy bonitas en cuanto a su aparte ciclo, en cuanto a motores, motos muy buenas y muy interesantes para conocer. Podemos ver que cada uno es un segmento diferente en el cual podemos familiarizarnos y revisar cuál nos gusta más. Tenemos la gama de enduro 2 tiempos y 4 tiempos, para las cuales serán S y SF. SF o todas las motos que tengan F al final serán motos de 4 tiempos, como ya lo hemos dicho al principio del video. MC, gama de motocross de 2 tiempos y gama de tiempos MCDF. TXT, todas las motos de trial, estas serán 2 tiempos por el gran desarrollo y gran performance que necesitan estas para subir todas las montañas y piedras que se necesitan en el trial, ya que es un deporte más de técnica el trial. No es tan parecido al motocross ni al enduro, pero si se suben piedras, se suben obstáculos, es más de técnica. SM, esta me encanta muchísimo, esta es de cilindraje 700, sería una moto supermotar, de ahí sus siglas SM. Esta está homologada para calle, entonces la podemos ver en cualquier momento rodando cerca de nosotros. X, el segmento cross country, el cual no es ni enduro ni motocross, pero si los recoge, los une, ¿sí? Tiene características de enduro, características de motocross. Los motores son muy parecidos al de motocross, también la suspensión y las llantas. Tenemos faro delantero como en un enduro y tenemos un poquito de cosas que las podemos familiarizar entre ellas. RX sería el segmento de rally, este es más que todo como de aventura, de escaparnos un día, hacer rutas largas, cruzar dunas, desiertos y muchos más. ES también sería homologada para calle, muy hermosa, también muy parecida a la SM700 por su cilindrada, parte ciclo, suspensiones, cambia muchísimo ya que es una moto más enfocada al doble propósito, al off-road. Es una moto por la cual vamos en una carretera, nos encontramos con una ruta destapada, sin miedo obviamente a que la moto nos vaya a abandonar, nos vaya a dejar en esta y con altísimas prestaciones tanto en calle como para ruta. Es una moto muy de doble propósito. Bueno, agradezco muchísimo por la atención, espero poder verlos en otro video y agradecer nuevamente por estar aquí.